Hola, ¿te ha sucedido alguna vez que te has sentido triste, solo, desamparado, que has agotado tus fuerzas de tanto orar y sientes que en realidad ya no puedes más? Bueno, si esta es tu situación o ha sido tu situación, déjame decirte lo siguiente, no estás solo. Y hay muchos personajes en la Biblia que pasaron por situaciones similares. Por ejemplo, tenemos a Moisés que tuvo que vivir 40 años en el desierto antes de comprender el propósito de Dios para su vida. También pensemos en David, en que antes de ser rey tuvo que huir de Saúl, siendo perseguido para ser muerto. Y también pensemos en Jesús, que pasó mucho tiempo orando en Getsemaní, buscando al Padre, y en medio de mucha amargura y angustia, él batalló en oración. Así que déjame decirte en primer lugar que no estás solo, que esta ha sido la experiencia de grandes hombres y mujeres de Dios. Así que probablemente también el Señor tiene un gran propósito para ti en medio de esto que estás pasando. Él está haciendo algo. Y hoy quiero recalcar una promesa en la Biblia que la podemos encontrar en Lamentaciones 3, 25 y 26. Dice lo siguiente: bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y el Señor nos recuerda a través de esta palabra que necesitamos sencillamente esperar en Él. Cuando ya no hay nada más que hacer, cuando se han agotado las fuerzas, cuando ya has agotado tus oraciones, sencillamente espera en Él. Espera con la confianza de que Él va a contestar tu oración, de que Él va a extender su brazo y Él va a hacer algo especial. Así que en este día quiero animarte con eso y decirte sencillamente espera en el Señor. Isaías 40:31 nos dice que los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas y van a ser renovados como las águilas. Así que esa es la promesa a recalcar para hoy día, que esperemos en el Señor. Así que si tu situación está complicada hoy día, déjame decirte primero que no estás solo. Jesús también pasó por mucha angustia, Él te entiende, y también déjame decirte sencillamente que esperes en el Señor. Esperemos en el Señor porque el Señor va a hacer algo. Así que espera en el Señor. Que Dios te bendiga.